Una camarera salva a un multimillonario borracho de meterse en problemas. Al día siguiente, él toma una decisión impactante. ¿Y si solo un gesto de amabilidad en una lluviosa noche de jueves pudiera cambiar dos vidas? ¿Para siempre? Grace Martínez había estado limpiando la misma mesa por tercera vez, viendo el reloj marcar las 12 de la noche en Romanos, el elegante restaurante donde había trabajado durante 8 años. El comedor estaba vacío, salvo por un hombre desplomado en la mesa de la esquina. Su costoso traje estaba arrugado, su cabello plateado, despeinado. Lo reconoció de inmediato. Daniel Harwell, el magnate tecnológico dueño de la mitad de los edificios del centro. Venía 2 veces por semana, siempre pidiendo lo mismo, siempre dejando una generosa propina, siempre amable pero distante. Esta noche era diferente. Le temblaban las manos al alcanzar su vaso de agua, y ella pudo oler el whisky desde el otro lado del salón. Grace había visto suficientes almas atormentadas en sus 36 años, como para reconocer a alguien ahogándose en su propio dolor. ¿Desde dónde nos ves esta noche? Grace había aprendido a leer a la gente durante sus años en Romanos. Los hombres de negocios que se aflojaban la corbata después de cerrar grandes tratos. La pareja que celebraba aniversarios con nerviosa emoción. Los comensales solitarios que se demoraban tomando café solo para tener a alguien cerca. Daniel Harwell siempre había sido un enigma. Impecablemente vestido, discretamente respetuoso, pero con la actitud de un hombre que había olvidado cómo sonreír. Lo había atendido incontables veces, observándolo comer solo mientras revisaba su teléfono, contestando llamadas incluso durante la cena. Esta noche, no había tocado su comida. Se acercó a su mesa con sus canas de práctica, sus zapatillas gastadas resonando silenciosamente sobre el suelo pulido. Señor Harwell, vamos a cerrar pronto, pero no hay prisa. Su voz era suave, el mismo tono que usaba con su anciano padre cuando tenía problemas para dormir. Daniel la miró con los ojos enrojecidos, esforzándose por enfocar la vista. Grace, ¿verdad?, preguntó, sorprendiéndola. En 8 años, jamás la habría llamado por su nombre. Lo recuerdo porque eres la única que no se entromete. Simplemente dejas que la gente sea ella misma. El cumplido la tomó por sorpresa, pero la preocupación rápidamente reemplazó una cálida sensación. Señor, ¿tiene cómo volver a casa esta noche? ¿Podría llamarle un taxi? Daniel rió con amargura, un sonido que le dolió a Grace. ¿A casa de qué? Un ático vacío con 27 habitaciones y ni una sola foto familiar. Señaló la ventana donde la lluvia salpicaba el cristal. ¿Sabe qué? Hoy es Grace. El aniversario de la peor decisión que he tomado. Hace 5 años, elegí una reunión de la junta directiva en lugar del cumpleaños de mi hija. Cumplía 8 años y llevaba semanas planeando la fiesta. Le prometí que estaría allí. Grace sintió un nudo en la garganta. Había criado a su hija sola y conocía el peso de cada momento perdido. ¿Qué pasó?, preguntó, sentándose en la silla frente a él sin pensar en el protocolo. Las manos de Daniel temblaban mientras continuaba. Me había hecho una tarjeta, dibujada a mano con figuras de palitos de nosotros en el zoológico. Mi asistente la tiró cuando limpió mi oficina al día siguiente. Semana. No me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Su voz se quebró. Ahora no me habla. Vive con su madre en Seattle. No me devuelve las llamadas. El restaurante estaba increíblemente silencioso, salvo por la lluvia que golpeaba las ventanas. Grace vio cómo su poderoso hombre se desmoronaba y algo en su interior había cambiado. Señor Harwell, a veces los momentos más difíciles nos enseñan lo que realmente importa. Su hija sigue siendo su niña, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Daniel levantó la cabeza, estudiando su rostro. ¿Cómo lo haces, Grace?
¿Cómo te mantienes tan optimista? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un puente que ninguno de los dos esperaba cruzar. Grace pensó en sus propias luchas. El doble turno para pagar la universidad de su hija. La noche en que se quedó dormida en la mesa de la cocina por las facturas impagas. El sueño que había dejado de lado porque cada día es una oportunidad para elegir diferente, dijo simplemente. Justo entonces, el teléfono de Daniel vibró violentamente contra la mesa. Lo miró y palideció. Mi chofer ha tenido un accidente. Nada grave, pero no puede recogerme. Grace lo vio tambalearse ligeramente mientras se ponía de pie, claramente incapaz de tomar decisiones. Señor O'Toole, no puede conducir así. Por favor, déjeme ayudarle a llegar a casa sano y salvo. Grace sabía que estaba traspasando todos los límites profesionales, pero algo más profundo que el deber la impulsaba. Daniel Harwell, multimillonario según las revistas de negocios, parecía completamente perdido de pie junto a la mesa. Había visto esa misma expresión en el rostro de su hija años atrás durante una tormenta, cuando Anna, de 10 años, se había metido en la cama asustada y buscando consuelo. A veces el dinero no puede comprar lo que la gente más necesita. Simple. Amabilidad humana. Mis coches están aparcados. Atrás, dijo Gray, mientras buscaba una chaqueta. Te llevaré a casa y mañana cogeré el autobús para volver a buscar mi coche. Daniel negó lentamente con la cabeza. No puedo pedirte que hagas eso. Son casi la 1 de la madrugada y vivo al otro lado de la ciudad. Pero Grace ya se estaba moviendo, reuniéndose. Empacó sus pertenencias con la eficiencia de alguien acostumbrado a cuidar de los demás. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. El trayecto por las calles empapadas por la lluvia se sintió extrañamente íntimo. El Honda de Grace, de 10 años, ronroneaba suavemente mientras Daniel permanecía sentado en silencio. En el asiento del copiloto, dando indicaciones de vez en cuando con una voz mucho más suave que su habitual tono de sala de juntas. Gira a la izquierda en el semáforo, dijo, y luego añadió. Grace, ¿por qué haces esto? Solo soy un cliente más. Ella mantuvo la vista fija en la carretera, los limpiaparabrisas, marcando un ritmo constante. Mi padre me enseñó que todos nos acompañamos unos a otros en esta vida. A veces, el camino se hace más difícil y necesitamos ayuda. Cuando llegaron a su edificio, una toalla brillante que rozaba las nubes. Daniel no se bajó de inmediato. ¿Te bajarías? ¿Podrías subir a tomar un café? Sé que es tarde, pero no creo que deba estar sola esta noche. Grace dudó, pensando en su apartamento vacío, en sus propios miedos nocturnos. Solo por un momento, asintió. El ático era exactamente como él lo había descrito. Hermoso, impecable y desoladoramente vacío. Ventanales del suelo al techo mostraban una ciudad dormida. Pero Grace notó lo que faltaba. No había fotos familiares, ni dibujos de los niños, ni señales de que alguien viviera allí. Daniel se dirigió a la cocina con pasos cautelosos, y Grace lo siguió, observándolo mientras luchaba con la cafetera. Oye, dijo ella suavemente. Déjame. Mientras ella trabajaba, Daniel se sentó pesadamente en un taburete. Grace, ¿puedo contarte algo que tal vez suene raro? Ella asintió mientras medía el café. Esta noche, por primera vez en 5 años, siento que estoy hablando con una persona real. No era alguien que quisiera algo de mí, no era alguien que temiera decepcionarme, sino simplemente alguien que me viera. La vulnerabilidad en su voz hizo que Grace se detuviera. Se giró para mirarlo, observándolo detenidamente. Más allá del lujo en la ropa y la reputación de poder, vio a alguien hundido en la soledad. Todos queremos que nos vean, dijo ella simplemente.
A veces, nos olvidamos de cómo dejar entrar a la gente. El café terminó de prepararse, llenando el silencio con una familiar comodidad. Grace sirvió 2 tazas, añadiendo crema a la suya. Sin preguntar. Había notado su preferencia durante aquellas muchas cenas en Romanos. Si este momento te conmovió, por favor dale un pulgar arriba al video. Mientras estaban sentados juntos en la tranquila cocina, con la lluvia aún repiqueteando contra las ventanas, ninguno de los dos se dio cuenta de lo profundamente que esta noche lo cambiaría todo. Daniel miró a Grace. La miró de verdad, y por primera vez en años, sintió algo más allá del peso de sus errores. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Grace llegó a Romanos a la mañana siguiente y se encontró con el caos. Su gerente, la señora Patterson, estaba de pie junto a la recepción con los brazos cruzados, el rostro enrojecido por la ira. Grace Martínez, a mi oficina ahora. El tono heló la sangre de Grace. Había oído susurros del personal de la mañana. Algo sobre fotos, sobre escándalo, sobre Daniel Otwell. Le temblaban las manos. Mientras seguía a la señora Patterson, sabiendo ya que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, que no podía controlar. Explícame esto, exigió la señora Patterson, deslizando una tableta sobre el escritorio. En la pantalla aparecía el titular de un blog de chismes. Multimillonario tecnológico sale de fiesta en secreto con una mujer misteriosa. Abajo había fotos borrosas tomadas a través de la ventana del restaurante. Grace, inclinada sobre la mesa, hablando íntimamente con Daniel. Otra los mostraba saliendo juntos en su viejo Honda. El artículo especulaba sin control sobre una época de camareras interesadas y escándalos corporativos. A Grace se le hizo un nudo en el estómago. Señora Patterson, no es lo que parece. Estaba borracho. Necesitaba ayuda para llegar a casa sano y salvo. Solo estaba siendo amable. Amable. La voz de la señora Patterson se elevó. Kind no paga por el daño a la reputación que esto podría causar. Aquí tenemos estándares. Grace, nuestra Cleonel espera. Discreción, no dramas de tabloides. Se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro detrás de su escritorio. El señor Harwell llamó esta mañana. Quiere hablar personalmente conmigo sobre la situación a las 3. Hasta entonces, está suspendida. Sin sueldo. Las palabras impactaron a Grace como golpes físicos. Suspendida sin sueldo. Pensó en el alquiler que vencía la semana que viene, en el fondo para los libros de texto de su hija Anna, de parte del presupuesto cuidadosamente ajustado que mantenía a flote a su pequeña familia. Por favor, señora Patterson. He trabajado aquí 8 años sin una sola queja. Esto fue un malentendido, pero la expresión de su gerente permaneció impasible. La reunión de las 3 determinará si conservas tu trabajo. Te sugiero que reces para que el señor Harwell no esté pensando en demandarnos por acoso. Grace salió por la puerta trasera, evitando las curiosas escaleras de sus compañeros. Sentada en su coche, sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Ya había llorado bastante a lo largo de los años. Cuando el padre de Anna se fue, cuando su madre enfermó, cuando cada factura parecía una montaña. Llorar no pagaba el alquiler ni protegía el futuro de su hija. Condujo hasta su pequeño apartamento, donde Anna se estaba preparando para sus clases de la tarde en el centro comunitario. Mamá, has llegado temprano, dijo Anna, levantando la vista de su cama. Es Vox. A los 19 años, tenía la mandíbula fuerte y el espíritu decidido de Grace. Trabajando a tiempo parcial. Mientras estudiaba administración de empresas, soñando con
Un futuro mejor. ¿Todo bien? Grace. Forzó una sonrisa, la misma que había lucido en cientos de momentos difíciles. Solo unos cambios de horario en el trabajo. ¿Cómo va tu proyecto de economía? Mientras Anna explicaba su presentación sobre la sostenibilidad de las pequeñas empresas, la mente de Grace se aceleraba. ¿Qué diría Daniel en esta reunión? ¿Protegería su propia reputación traicionándola? El hombre amable y vulnerable de anoche parecía ahora un sueño, reemplazado por la dura realidad del poder y la riqueza. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. A las 2:30, Grace estaba vestida con su mejor atuendo para la entrevista, con las manos firmes a pesar de la tormenta en su pecho. Entrar en Romanos fue como entrar en un juzgado, donde ella era a la vez acusada y testigo, esperando un veredicto que lo determinaría todo. Grace estaba sentada en la oficina de la señora Patterson a las 3 en punto, con el corazón latiéndole con fuerza mientras oía pasos que se acercaban por el pasillo. Daniel Harwell entró, vestido con un impecable traje gris oscuro, con el pelo perfectamente peinado, toda una imagen del poderoso empresario que el mundo conocía. No se parecía en nada al hombre destrozado al que había consolado apenas unas horas antes. Grace se preparó, esperando frialdad, quizás incluso acusaciones. En cambio, Daniel asintió respetuosamente y tomó asiento a su lado, no frente a ella como esperaba. La señora Patterson comenzó un discurso preparado sobre la reputación del restaurante, el desafortunado malentendido y la necesidad de manejar situaciones delicadas con los límites adecuados. Daniel escuchó sin interrumpir, con una expresión indescifrable. Cuando terminó, el silencio se prolongó insoportablemente. Grace sentía que su carrera pendía de un hilo, su seguridad financiera desmoronándose con cada segundo que pasaba. Finalmente, Daniel habló, con voz calmada y pausada. Señora Patterson, he convocado esta reunión para aclarar varios puntos importantes. Primero, la señora Martínez actuó con total profesionalidad anoche. Reconoció que yo no estaba en condiciones de conducir y tomó las medidas necesarias para garantizar mi seguridad. Grace sintió un destello de esperanza, pero Daniel continuó. Segundo, las fotos publicadas hoy representan una invasión de la privacidad que no tiene nada que ver con su restaurante ni con la conducta de sus empleados. La señora Patterson se removió incómoda. Señor, bueno, aunque agradecemos su comprensión, todavía hay preocupaciones sobre. Daniel levantó la mano suavemente, interrumpiéndola a mitad de la frase, lo que me lleva a mi tercer punto. Señora Martínez, tengo una propuesta para usted. Grace se quedó sin aliento. La proposición fue esta. Le ofreció dinero a cambio de su silencio. Le pidió que firmara un acuerdo de confidencialidad. Daniel se giró para mirarla de frente. Y vio gracia o algo inesperado en sus ojos. No cálculo ni control de daños, sino gratitud genuina. Anoche me mostraste amabilidad cuando estaba en mi peor momento. No viste a un multimillonario ni una oportunidad de negocio. Viste a alguien que necesitaba ayuda y se la diste sin esperar nada a cambio. Su voz se volvió más cálida. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me trató como a un ser humano, en lugar de como a una cuenta bancaria. Grace encontró su voz. Señor Harwell, solo hice lo que me pareció correcto. Cualquiera habría. No, dijo él con firmeza. Cualquiera. La mayoría habría llamado a mi asistente, a seguridad o a la prensa sensacionalista para conseguir una historia mejor. Me llevaste a casa en tu propio coche. Te sentaste conmigo cuando tenía miedo de estar sola y no me pediste nada. Hizo una pausa, respirando hondo, con una respiración que parecía contener años de peso. Grace, he pasado la mañana haciendo algunas llamadas. Me gustaría ofrecerte un puesto en mi fundación como directora de extensión comunitaria.
La palabra no le sonó familiar al principio. Directora de fundación. Grace lo miró fijamente, convencida de haber oído mal. La señora Patterson se quedó boquiabierta. Daniel continuó: el salario es de 120.000 anuales, con beneficios completos, y trabajaste directamente conmigo para identificar personas y organizaciones que necesitan apoyo. Tu trabajo sería hacerlo que hiciste por mí anoche, ver a personas que otros pasan por alto y ayudarlas a encontrar el camino a casa. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más relatos conmovedores. Grace sintió que el mundo se tambaleaba. Todo lo que creía saber se transformaba en un instante. No entiendo por qué. Daniel sonrió, la primera sonrisa genuina que ella le había visto. La sonrisa de Daniel transformó todo su rostro, borrando años de distanciamiento corporativo. Porque anoche me recordaste por qué fundé mi fundación. Estaba tan absorto en las reuniones de la junta directiva y los márgenes de beneficio que olvidé que el objetivo principal era ayudar a la gente. Miró a la señora Patterson y luego a Grace. Tú tienes algo que el dinero no puede comprar. La capacidad de ver lo que la gente realmente lo necesita. Quiero poner ese don al servicio de los demás. Grace sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero estas eran diferentes de la lágrima de miedo que había derramado antes. Señor corazón. Bueno, Daniel, es un honor. Sí, pero solo soy una camarera. No tengo títulos en administración de empresas, ni contactos importantes. Daniel se inclinó hacia adelante, con expresión sincera. Tienes algo mejor. Tienes corazón. Te quedaste hasta tarde para ayudar a una desconocida. Condujiste bajo la lluvia al otro lado de la ciudad y no pediste nada. Eso es justo lo que la gente en crisis necesita. Alguien que vea primero la humanidad. La señora Patterson finalmente encontró su voz. Esto es bastante inesperado. Grace, por supuesto, odiaría perder a una empleada tan dedicada. Pero Daniel se mantuvo firme con elegancia. El puesto comienza el lunes si Grace está interesada. Y señora Patterson, aumentaré mis pedidos de catering con Romano. Significativamente. Considérelo una inversión en el establecimiento que emplea a personas tan extraordinarias. Más tarde esa tarde, Grace estaba sentada en su pequeña cocina con Anna, tratando de explicar el giro imposible que había dado su vida. Mamá, ¿hablas en serio? ¿Vas a trabajar con Daniel Harwell? Los ojos de Anna brillaron de emoción y orgullo. Cariño, yo también. Todavía lo estoy asimilando, pero lo que dijo sobre ver la humanidad de las personas, quizás sea algo que realmente puedo hacer bien. Anna extendió la mano sobre la mesa, tomando las manos de su madre. Mamá, has estado haciendo esto toda tu vida. Con la paciencia de papá, cuando eras voluntaria en la clínica, conmigo cuando estuve a punto de abandonar los estudios, con cada cliente que necesitaba una palabra amable. Este hombre por fin reconoció lo que yo siempre he sabido. Tienes el don de hacer que la gente se sienta vista. 3 meses después, Grace se encontraba en las relucientes oficinas de la Fundación Hartwell revisando las solicitudes de madres solteras que buscaban becas educativas. Su primera iniciativa había sido un programa de becas para hijos de trabajadores de servicios, camareras, conserjes, auxiliares de atención domiciliaria, personas cuyo trabajo vital a menudo pasaba desapercibido. El programa ya estaba ayudando a docenas de familias. Daniel apareció en su puerta con 2 tazas de café, un ritual diario que habían adoptado. Grace,
el centro juvenil de Seattle llamado Cold. Quieren agradecerte personalmente por los juegos infantiles. Al parecer, los niños lo han bautizado como el lugar de Grace. Aceptó el café, aún asombrada de lo natural que había sido el desarrollo de su relación laboral. ¿Alguna noticia de tu hija?, preguntó con dulzura. El rostro de Daniel se iluminó. Otra transformación que Grace había presenciado en estos meses. Ana viene el próximo fin de semana. Quiere ver la fundación. Conocer a la mujer que ayudó a su padre a recordar lo que realmente importa. Se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad. Sabes, Grace, aquella noche en Romanos, pensé que estaba al final de algo. Resultó que solo era el principio. Grace se unió a él junto a la ventana, observando a la gente apresurarse por las aceras, cada uno con sus propias historias. Luchas. Sus propias esperanzas. Si te gustó la historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para ver más. A veces, el acto de bondad más pequeño genera los mayores cambios, recordándonos a todos que simplemente nos acompañamos en el camino.